¿Cómo fue su niñez? ¿Feliz? Feliz. Vengo de una familia mapuche en una comunidad. Yo soy la tercera, 3 hermanos grandes y más menores, otros 3 menores y yo la del medio. ¿Y qué recuerdos tenés felices? Porque claro, uno escarba en esos momentos de felicidad. ¿Qué se le viene a la mente? Me encanta, por ejemplo, a veces jugábamos en las noches de luna. Era fantástico en el verano jugar en las noches de luna porque es clara la noche. El verano y a veces también las luciérnagas, había muchas luciérnagas. Nosotros éramos niños felices. Éramos muchos niños, 7 más otros primos y así lo pasamos súper bien. ¿Salían a jugar en la tarde-noche? Sí. ¿Inventaban juegos? Muchos. ¿A qué jugaban? En el campo? Porque bueno, ya... Hay un juego muy bonito que después cuando grande lo entendí, pero que tenía que ver con mi abuela. Ella era monolingüe de Mapudungún y nosotros niños que éramos bilingües de los 2 idiomas, pero ella era la que iba a la ciudad y la que nos contaba las cosas de la ciudad. Y la abuela un día llegó a hablarnos del teléfono, pero nunca con la palabra teléfono, sino que explicarnos qué era el teléfono. Y nosotros nunca habíamos visto un aparato como el teléfono. Entonces ella nos contó y nosotros del cuento reproducimos lo que era el teléfono. Entonces lo que pasaba ahí, habían trancas en el campo, unas trancas con unos hoyos al medio así, entonces donde se colocaba un palo y se colocaba atrás la tranca. Pero así, había un hoyo acá y al otro lado acá. Sí, claro. Entonces un niño se colocaba acá y el otro acá. Entonces decíamos, aló, aló, taturcuay, aló, aló, taturcuay, y el otro responde, aló, aló, taturcuay. Y claro, así crecimos jugando al teléfono, aló, aló, taturcuay. Yo nunca supe en ese tiempo qué es lo que quiso decir la abuela, porque para mí estaba asociado al teléfono. Cuando yo después estudié inglés en la universidad, cuando ya tuve conciencia fonética y todo eso, la abuela lo que quería decir, aló, aló, está el turco ahí. ¿Está el turco ahí? Claro, porque Trayén era una ciudad pequeña y poblada, el comercio de las telas eran de gente que todos eran asociados a los turcos. Entonces la abuela fue a comprar y escuchó que entre ellos se llamaban por teléfono, entonces aló, aló, está el turco ahí. ¿Y ustedes decían? Aló, aló, está turco ahí. Está turco ahí. Oye, y todo en la tranca. Todo en la tranca. Es como si ahora jugáramos con el té y nos pusiéramos ahí. Claro, y aquí yo te hablaba así, aló, aló, y tú después, claro, tú escuchabas y yo, aló, aló, y después tú tenías que responder exactamente lo mismo. A ver, dime. Aló, aló, está turco ahí. Ahora ponte tú. Aló, aló, ¿está Turcuay? Sí. ¿Está Turcuay? Pero sale esta Turcuay. Claro, todos buscando al turco. Claro, todos buscan que traiga la mercadería. Pero nosotros no teníamos ni asimilado ni el turco, no sé, no sabíamos lo que... Después cuando yo crecí, hice los ejercicios, la conciencia fonológica y todo, después ahí entendí que la abuela quiso decir, aló, aló, está el turco ahí. Pero ustedes lo llevaron como al Mapudungún, pues está Turcuay, le buscaron una fonética, le buscaron Claro, y la abuela también, porque tampoco no podías traspasar ese mensaje del castellano. Oye, ¿y esto que ocurría ahí se llamaba jugar al teléfono? Sí, se llamaba jugar al teléfono en la tranca. Sí, así jugábamos nosotros. Era la mezcla entre el mapudungún y el castellano. Hablante de español que llegaba, nosotros lo imitábamos y así. Y era divertido. Nosotros nos divertimos mucho con las 2 lenguas. Yo tengo esa infancia muy bonita, marcada por las lenguas. Elisa, tu papá leí que vendía madera. Sí. Y le importaba mucho comprarte libros. Sí. ¿Creciste rodeada de libros? Sí, crecí de un hombre, mi padre lector. Él nunca fue a la escuela, aprendió a leer en el fondo cuando tenía 17 años. Y él hizo aprendió todo este sistema de ser niño yuntero, como canta el niño yuntero. ¿Conoces esa canción? Esa canción canta. No te la voy a cantar, pero bueno, es un niño que trabaja, un niño que trabajó de pequeño. Entonces, pero yuntero es por la yunta de... Claro. Porque va al medio de... Claro, además, claro. Entonces, mi papá sufrió mucho eso, porque él quería estudiar, no pudo, y se
impuso él aprender lo que él no podía, lo que no estaba en su acceso, y una persona del campo, otra persona del fondo le enseñó a leer y a escribir. Y dentro de eso él también se hizo, como que cambió la historia, porque como él venía de mucho sufrimiento, él dice, algún día yo voy a tener hijos y ellos no van a sufrir lo que yo pasé. Es como la promesa que se hace siempre, toda una generación, mucha gente de cierto estrato social dice, esto me pasó, yo no lo voy a repetir con mi hijo. Eso lo hizo mi papá. Quiero lo mejor para mi hijo. Claro, claro. Entonces, cuando nosotros crecimos, él aprendió a trabajar madera, trabajaba muebles, y antes de eso, me acuerdo que una vez, porque antes llegaban los vendedores al campo, con Los turcos, el turco. Sí. Llegaban con maletas. Taturco llegó, Taturco Claro. llegó. Pero llegaron libros, pues. Entonces mi papá, yo le pregunté, papá, y usted, le pregunté, cómo compraste estos libros? Me dice, vendí 2 carretas de leña, hija, me dice. Y claro, o sea, eso era mucha generosidad de su parte, era tan importante para él eso que optó, siempre fue optando por eso. ¿Y te acuerdas de qué eran esos libros? Bueno, mira, llegaron distintos tipos de libros. Había una colección de historia, con ilustrados con mapas de la historia de Chile, y había otra colección de filosofía, de filósofos. Y mi papá los leía. Mi papá también se compró una máquina de escribir y escribía a máquina, pero mi papá leía masticando. Eso me impresionaba verlo a él con la máquina y leyendo, masticando. ¿Qué masticaba? Las palabras, las letras, por ejemplo, pero con respeto. ¿Por qué iba aprendiendo? Seguro porque hizo Él su fue autodidacta, proceso. Claro, toda la vida. Toda la vida. Y era una persona súper ilustrada, o sea, me hablaba de filósofos, nos hablaba de gente importante. O sea, él tenía la máquina de escribir, los libros, claro, masticaba las palabras, claro, y ustedes lo miraban. Todo eso nosotros lo veíamos, mi papá. Mi casa era una casa de tierra, piso de tierra, una ruca. Mi papá tenía un espacio y mi padre viene de una familia de líderes que practicaba mucho el conocimiento oral. Mi papá era un activo reproductor de la oralidad mapuche. Tradición. Toda la tradición oral. Entonces a nosotros nos acercaron todo el acervo de la tradición oral, de la historia, de las luchas, de los parlamentos, todo. Y además teníamos otro familiar que nos acercaba toda la oralidad, pero ya con los animales y los pájaros. Entonces nosotros nos fuimos formando con ese mundo oral, de la comunitario mapuche y por otro lado la escuela. Entonces eso fue cada vez aumentando entre nosotros. Y eso hizo lo que uno es ahora, porque yo no soy hija solo de la escuela, soy hija de una comunidad mapuche, de una tradición, de un conocimiento oral y del amor de tus padres. Todo eso. ¿Ibas al colegio lejos? Mi escuela de campo estaba a 20 minutos de la casa caminando. Mi escuela de campo, estudié hasta 4º básico en esa escuela, la escuela particular número 41 de Nahuelvan. Lefueluán es la comunidad, pero castellanizada en Nahuelvan. Nahuelvan. Sí. Traiguén, ¿no? Nahuelvan, Traiguén. Sí. ¿Te iba a dejar tu mamá? ¿Cómo te iba a Con todos mis hermanos, porque íbamos todos los vecinos en el camino y todo. Todo esto que se me cuenta que veía la Luciana, jugaban al teléfono del turco, todos iban al colegio en la mañana juntos. Sí. Y a veces se llamaron, ¿no? ¡Elisa! Todo, sí, porque a veces se le iba arrancando después, o seguíamos las liebres. A veces nos portábamos mal porque había trigales y nos gustaba meter los oros. Corrían los trigales, bonito, si estaba con el trigo hasta acá. Sí, todo eso. Y lo otro, bueno, ahí en esa escuela fue bien importante porque mi profesor, cuando el 69, cuando el hombre llegó a la luna, él arregló una radio y puso una antena y nos hizo escuchar que el hombre había llegado a la luna. Es un profesor de campo. Claro.
Pero loco, ingenioso, sí, creativo. Sí, sí, y nosotros todo, que el hombre llegó a la luna y escuchen y todo. Y para nosotros ustedes la luna era importante. Sí, porque siempre jugamos, Jugábamos, siempre sí. la luna está asociada a la fertilidad de la tierra. La luna es súper importante en la cultura mapuche. Y otra cosa que hizo ese profesor también, que una vez nos llevó a una obra preparó a los estudiantes para una obra de teatro sobre la vida de Manuel Rodríguez. Y todos mis compañeros más grandes eran los actores. Y mi hermano y yo, de tanto observar toda la obra, pues yo era chiquitita y yo me aprendí todos los textos y después actuaron, llegaron los papás y los papás vieron a su hijo actuando y eso era nuevo para toda la vida de la ¿Qué edad comunidad. tenías ahí? Yo me fui muy joven, muy chiquita a la escuela porque no había kinder. Y como era la del medio, mi mamá tenía 3 niños más chicos, entonces necesitaba que yo me fuera rápido a la escuela y mis hermanos más grandes me llevaban. Claro. Yo tenía 5 años cuando entré a primero básico y fui pasando todos los cursos, pasé segundo, tercero y así. ¿Y cuándo nació tu vocación por ser profesora? Lo que pasa es que esa vocación de ser profesora, bueno, escuchando yo creo también a la gente de la comunidad, porque ellos enseñaban mucho. La abuela enseñaba. La abuela era súper didáctica para explicarnos el teléfono, un instrumento Sí, que para bueno. nosotros no podíamos ni siquiera imaginar. No sé cómo lo hacía, pero eso enseñaba mucho. El tema de los cuentos, de la oralidad, que siempre se quedaron, o sea, siempre hicieron mundo. Y por otro lado, como era una familia campesina y de todas maneras lectora, mi hermano mayor era súper especial porque antes todas las cosas se envolvían en papel de diario, qué sé yo, y el diario llegaba a la casa como envoltura. Mi hermano lo que hacía es sacar el diario, y ahí tenía para leer. Nosotros leíamos, y todos leíamos, pero Pero no era el diario del día, eran diarios para envolver. Claro, claro.